Hola, mi nombre es Carol Yarelis Quintero Ríos y hoy hablaremos sobre la historia de la partida doble y su fundamentación. ¿Qué es la partida doble? Para entender la historia de la partida doble, primero debemos saber qué es este sistema contable que registra cada transacción en dos cuentas. Tenemos una entrada llamada débito que representa lo que entra o aumenta. Tenemos una salida conocida como crédito que muestra lo que aumenta o disminuye. La idea sencilla pero poderosa. Cada operación afecta al menos dos cuentas y asegura que la contabilidad esté siempre equilibrada. Los orígenes de la contabilidad en la partida doble. La partida doble pues tiene raíces muy antiguas, ¿sí? En la antigüedad, civilizaciones como la babilónica, egipcia y griega desarrollaron métodos básicos para registrar sus intercambios económicos, usando tablillas para anotar entradas y salidas. Más tarde, en la Edad Media, los mercaderes italianos comenzaron a llevar registros más detallados de sus operaciones comerciales. Aquí se diagnosticaron las bases del sistema que conocemos hoy. El Renacimiento y Fray Luca Pacioli. El gran avance de la partida doble llegó en 1494 a Fray Luca Pacioli, un matemático italiano conocido como el padre de la contabilidad. En su libro de Suma Aritmética dedicó un capítulo a explicar llevar como registros contables con el sistema de partida doble. Pacioli desarrolló principios como no hay deudor sin acreedor, lo que significa que toda transacción debe tener un efecto equilibrado en las cuentas. Además, introdujo el uso de libros como el diario y el mayor, que aún son básicos en la contabilidad. Su fundamentación teórica, pues la partida doble se fundamenta en varios principios importantes. Tenemos la dualidad económica, que cada transacción afecta al menos dos cuentas, asegurando un equilibrio constante. Tenemos la segunda, ecuación contable, todo se resume en la fórmula, que son activos igual a pasivos más patrimonios. Tenemos el saldo constante, los débitos siempre serán iguales a los créditos. Gracias a estos fundamentos, pues el sistema garantiza claridad, precisión y control en los registros financieros. El impacto y sus beneficios. ¿Por qué es tan importante la partida doble? Permite registrar y analizar las operaciones financieras de forma clara y estructurada. Es la base también para la creación de estados financieros como el balance general y el estado de resultados. También es muy importante porque proporciona confianza y transparencia en la contabilidad, lo que es esencial para la toma de decisiones económicas. La vigencia en la actualidad, pues hoy en día pues la partida doble sigue siendo la columna vertebral de la contabilidad, aunque ahora esté integrada en sistemas computarizados y adaptados a normativas como las NITs, las normas internacionales de información financiera. Esto demuestra que a pesar pues, de los avances tecnológicos, los principios de la partida doble siguen siendo tan relevantes como lo fueron hace más de 500 años. Bueno, en resumen, la partida doble no es solo un método contable, es un legado que ha trascendido épocas y ha hecho posible la evolución de la contabilidad moderna. Gracias a ella, pues las empresas pueden regestionar y controlar sus recursos de manera efectiva y transparente. Espero que este video haya sido útil para entender la historia y la importancia de la partida doble. Gracias por verlo y pues muchas gracias y feliz día. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Daisy Juliana Garzón Sandoval y vengo a hablar sobre la ecuación patrimonial. Concepto. La ecuación patrimonial es un concepto esencial en contabilidad, ya que refleja la relación entre los recursos que posee una empresa, sea activos, pasivos y patrimonio. ¿Sí? Entonces, la ecuación básica sería activo igual a pasivo más patrimonio. Aquí tenemos los conceptos de qué es activo, pasivo, patrimonio. Entonces, activos son los bienes y derechos que posee una empresa. Están los corrientes y están también los no corrientes. Los pasivos son las obligaciones o deudas que tiene la organización con un tercero. También se encuentran los pasivos corrientes y los pasivos no corrientes. Y tenemos patrimonio, que es el valor neto de la empresa, calculando la diferencia entre los activos y los pasivos. Entonces, la ecuación sería patrimonio igual activos menos pasivos.
Un ejemplo sería, tenemos este siguiente. Una empresa tiene la siguiente información financiera. Activos corrientes de 30.000 millones, que serían las cuentas por cobrar o inventarios. Los activos no corrientes, que es de 120.000 millones, que serían entre las propiedades maquinarias. El total de activos sería de 150.000 millones. Pasivos. Pasivos corrientes es 10.000 millones, que son las cuentas por pagar o las deudas que tienen a corto plazo. Los pasivos no corrientes, 40.000 millones, es un préstamo que tiene a largo plazo, puede ser 4 o 5 años. Total de pasivos sería 50.000 millones. Entonces, el cálculo del patrimonio. Patrimonio igual activos menos pasivos. 150.000 millones de pesos, que es el total de los activos, menos los 50.000 millones, que es el total de los pasivos, teniendo como patrimonio 100.000 millones de pesos, que sería el valor neto de la empresa después de haber cubierto todas las deudas. ¿Sí? La ecuación patrimonial es fundamental para analizar la salud financiera de una empresa, porque si una empresa no tiene más activos que pasivos. Buenas noches, mi nombre es Natalia Pavón y hoy le voy a hablar sobre los ingresos. En contabilidad, los ingresos son los beneficios económicos que una empresa recibe como resultado de sus actividades operativas durante un periodo de tiempo determinado. En esto se refleja en el estado de resultados y representa el aumento en los activos o la disminución de los pasivos que incrementan en el patrimonio neto de la entidad. Están los ingresos operativos, que esos ingresos son los que están generados por la actividad principal de la empresa, como lo son la venta de bienes y la prestación de servicios. Están los ingresos no operativos, que estos ingresos provienen de actividades secundarias o no relacionadas con el giro principal de la empresa, que son los intereses ganados, los dividendos recibidos y las ganancias por las ventas de activos. Están los ingresos ordinarios, que estos ingresos son los que son recurrentes, derivados de las operaciones habituales. Y los extraordinarios son los ingresos no esperados o no recurrentes, como la indemnización o la donación. Reconocimiento de ingresos. El reconocimiento de los ingresos se rige por las normas internacionales de información financiera NIF, específicamente la NIF 15, que esta habla de los siguientes criterios, que es la identificación del contrato con el cliente, la determinación de las obligaciones del desempeño y la fijación del precio de la transacción. Un ejemplo de esto es una empresa que está dedicada a la venta de ropa, que registra ingresos por ventas de productos en tienda física, que estos son ingresos operativos, la venta de mercancía en línea, que también son ingresos operativos, y la ganancia por venta de una máquina antigua, que estos son ingresos no operativos. Gracias. Vamos a hablar sobre los gastos. ¿Qué son los gastos? Los gastos son una salida de dinero que se presenta en una empresa al momento de comprar un bien o un servicio, que en contabilidad se considera la disminución del patrimonio, pues ya que una salida a lo que gastamos dinero, pues se nos va bajando el patrimonio, pero que esto también sirve para el buen funcionamiento de la empresa y así poder tener una buena rentabilidad. Ahora continuamos con los tipos de gastos. Los tipos de gastos tenemos dos, los operacionales y los no operacionales. Los gastos operacionales son los gastos regulares que, aunque no se emplean directamente en la producción del bien o del servicio, estos gastos son muy fundamentales para garantizar el funcionamiento de la empresa. Entre estos gastos tenemos los administrativos y los gastos de venta. Los gastos administrativos, por ejemplo, son los salarios, la nómina que se le paga a los empleados de oficina. La parte de gastos de ventas podemos encontrar los gastos que se realizan para impulsar las ventas o para promocionar el producto o el servicio. Los gastos no operacionales, estos gastos son eventuales, son gastos que no forman parte de la operación normal de la empresa. Por eso estos gastos no están incluidos dentro del presupuesto general de la empresa.
Acá encontramos lo que pueden ser un préstamo bancario. En esto incluye los intereses. En los intereses pues cada vez van aumentando y esto va generando un gasto cada vez mayor. También tenemos lo que puede ser una multa, una pérdida por venta de activos, publicidad en exceso, inversiones no estratégicas y demás. Continuamos con la clasificación de los gastos. Tenemos los gastos directos, los indirectos, los gastos fijos y los gastos variables. Empezando con los gastos directos, estos están íntimamente ligados con la elaboración del producto o la prestación del servicio, por lo que afecta de manera directa la fijación de los precios. Por ejemplo, allí encontramos lo que son el pago de mano de obra, las tasas de envío, el transporte, la logística, entre otros. Continuando con los gastos indirectos, estos no están de manera directamente relacionados con la fabricación del producto, pero que también son necesarios dentro de la empresa. Algunos ejemplos de estos gastos indirectos son el pago de sueldo a promotores y demás, o también el mantenimiento de alguna maquinaria. Los gastos fijos. Los gastos fijos son aquellos que se caracterizan por mantener más o menos el mismo importe mes a mes. De gastos fijos, por ejemplo, tenemos lo que es el pago de servicios públicos. Las facturas de los servicios siempre van a estar fijas y se deben pagar cada mes. O el pago de nómina, el pago de salarios, incluyendo también el arriendo, cada mes va a ser siempre un gasto fijo. Los gastos variables. Los gastos variables pues son los importes que según las circunstancias o el volumen de las diferentes operaciones son llevados a cabo por la empresa, lo hacen difíciles de prever. Estos gastos son gastos que nunca van a ser lo mismo, siempre van a cambiar. Tenemos por ejemplo el pago de impuestos. Cada mes se va a pagar un valor ya sea alto o ya sea bajo, pero va a ser siempre diferente. O el pago de horas extras a los empleados, pues en un mes unos empleados pueden trabajar más y en el otro mes pueden trabajar menos, entonces el pago de horas va a ser variable. Tenemos lo que es la diferencia entre el costo, el gasto y la pérdida. El costo no es sinónimo de gasto. El costo lo que define es qué son los recursos que se invierten en la producción de un bien o un servicio, y que por ejemplo tiene lo que es la mano de obra, la compra de materia prima, etcétera. Y esto tiene un propósito que se utiliza para obtener una utilidad, una rentabilidad con esta inversión. Por otro lado, el gasto son los dineros que salen por la compra de un bien o un servicio para garantizar el desarrollo de las funciones o las operaciones de la empresa, para que así funcione de buena manera. Y las pérdidas son salidas involuntarias de dinero cuando los gastos son superiores a los ingresos. Cuando se exagera los gastos y las ventas son inferiores, pues se va a tener una pérdida.